Bueno, ahora vamos a continuar con el primer día de la fiesta de panes ácimos. Y es entender lo pecaminoso del pecado. Y por supuesto, el autor del pecado es Satanás. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Él es el autor original del pecado, que viene como ángel de luz, trayendo beneficios, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo a Adán y Eva. Dice, si comes de este fruto, vas a tener un beneficio, vas a ser como Dios, vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros no podemos de decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque nosotros nunca sabremos sin el Espíritu de Dios, sin la ley de Dios y sin el arrepentimiento para hacia la salvación, nosotros no podemos encontrar la manera de vivir. Como ya leímos, no está en el hombre el conocer su camino. Vamos ahora al libro de Jeremías 16. Jeremías 16. Ahora, el día de hoy estamos yendo en una dirección incorrecta porque hay muy pocas personas que están escuchando a Dios y que quieren obedecer a Dios. Y la sociedad se está pervirtiendo cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vamos a Jeremías capítulo 16 y vamos a ver dónde estamos el día de hoy y cómo está la sociedad del día de hoy, que está exactamente como estaba antes de la caída de Jerusalén. Versículo 9. Porque así dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vosotros, ¿verdad? Ya no va a haber buenos tiempos, ya no va a haber más fiestas, ya no va a haber nada de eso. Lo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos, y en vuestros días toda voz de gozo, y toda voz de alegría, y toda voz de esposo, y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, todas estas palabras, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? Nosotros somos buenas personas, ¿no? ¿Por qué anuncia el Eterno todas estas cosas mal contra nosotros? Porque, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Dios? ¿Por qué nos dice, por qué no nos dice cuál es nuestro pecado? Y Dios les dice, pero no lo van a escuchar. Aún en la iglesia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron. Claro, empezó hace mucho tiempo atrás, dice el Eterno. Y anduvieron en pos de dioses ajenos, ¿verdad? Muchos otros dioses, ¿verdad? Puede ser su trabajo, lo que usted piensa, lo que usted tiene, sus posiciones, ¿verdad? Sus cosas, muchas cosas. Dice, y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. ¿Cómo dejamos a Dios? Al hacer nuestra propia voluntad y al no guardar sus leyes y sus mandamientos. Dice, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Eso es muy cierto el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la naturaleza humana cuando se vuelve de esta manera? Al próximo capítulo, Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17:5. Así ha dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. Y comparemos esto con el versículo 7. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. Y esto es lo que debemos ser nosotros en medio de este mundo perverso y malvado. Vamos aquí al versículo 9.
El corazón, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni siquiera saben el mundo por qué hacen las cosas que hacen. Por eso es por lo que debemos de venir a Dios. Por eso es cuando nuestra conciencia nos dice, ¿verdad? Has pecado, arrepiéntete, tenemos que hacerlo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 10. Porque Dios no está lejos, muy, muy lejos, sino Dios está cerca de nosotros. Dice, yo el Eterno que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y eso es exactamente donde estamos. Porque toda esta sociedad es malvada y ya no tiene esperanza. No hay más esperanza. Ahora, vamos a ver cómo Dios da la solución. Porque nosotros tenemos que reconocer nuestros propios pecados. Porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Porque el pecado es la ilegalidad. Y cuando pecamos, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar de andar en ese camino. Por eso es que debemos de sacarlo. Por eso tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 15. Porque aquel quien creó al hombre, el Dios el Eterno del Antiguo Testamento, se convirtió en Jesucristo en el Nuevo Testamento para que pudiera vivir una vida perfecta a pesar de tener la ley del pecado y la muerte en sí mismo, para que su sacrificio perfecto fuera en lugar de nosotros, por nuestros pecados, como paga por nuestros pecados. 1 Corintios 15, versículo 3. Y esto está resumido por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice, porque en primer lugar, versículo 3, yo les entregué lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. Su sangre derramada, eso es lo que paga nuestros pecados. Y esto es algo fenomenal cuando nos damos cuenta de lo que realmente significa. Porque pagó por nuestros pecados y también veamos también las otras cosas que también hace, ¿verdad? Porque Cristo nos concede vencer el pecado. Gálatas, vamos a Gálatas 1 y versículo 3. Gálatas 1 y versículo 3. Gracia y paz a todos ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué ves lo que vemos que dijo Jesús acerca de esto? Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Dice, yo tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de nuevo. Dice que para que Él pudiera pagar por los pecados de toda la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros en todo el plan de Dios. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para poder liberarnos del presente mundo maligno, cuyo Dios es Satanás, ¿cierto? Porque es el Dios de este mundo, como dice en 2 Corintios 4:4. Dice, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pensemos un poco en esto, porque como ya hemos cubierto antes, Dios es quien nos llama, quien nos guía, quien nos ayuda y quien nos trae al arrepentimiento, quien nos guía al arrepentimiento para que podamos ver el pecado en toda su totalidad y que podamos entender que esto es levadura en nuestras vidas. Y que nuestras vidas desde entonces, desde ese punto hacia adelante, están dedicadas para aprender a conocer a Dios,
para conocer su voluntad, para vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, para poder reconocer el pecado que está dentro de nosotros y poder reconocer el pecado que está dentro de nosotros y reconocerlo que es algo constante, porque esa es la manera en la que estamos hechos, para poder ser librados del presente mundo maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria en las eras de eternidad. Amén. Vamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, porque está hablando de Cristo. Ahora, muy a menudo cuando suceden cosas, ¿verdad? Nosotros nos gusta, ¿verdad? Contestar cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo, ¿verdad? Pero Cristo, a pesar de que fue injustamente acusado y falsamente condenado, él no se resistió. Es algo muy, muy interesante, porque él sabía que él no podía pecar. Él escogió hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias. Y él sabía que vendrían estas acusaciones, vendrían todas estas cosas, porque en Isaías 53 dice que él sería despreciado y sería rechazado y él sería crucificado por el pecado de todo el mundo, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y es algo muy, muy, muy profundo en lo cual meditar. Por tanto, la fiesta de panes sin levadura significa sacar la levadura, sacar el pecado y poder poner la palabra de Dios de sinceridad y de verdad en nuestros corazones, que es la palabra de Dios, Cristo mismo. Primera de Pedro 2, versículo 21. Primera de, Primera de Pedro 2, 21. Dice, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Ahora pregunta, si nosotros tenemos que seguir en sus pasos, porque lo dice aquí, ¿verdad? Deberíamos seguir en sus pasos. ¿Él guardó los sábados? Sí. ¿Él guardó la Pascua? Sí. ¿Él guardó la fiesta de panes sin levadura? Sí. ¿Él guardó el Pentecostés? ¿Él guardó toda la fiesta de tabernáculos? Sí. Él guardó todas las fiestas que él había declarado. Entonces, ¿cómo puede decir cualquier persona nosotros ya no necesitamos guardarlas el día de hoy? La realidad es porque lo dicen porque han escuchado a Satanás, que viene como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Versículo 22. Quien no cometió pecado, ni fue encontrado engaño en su boca. Quien cuando fue insultado, no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba él mismo a a quien juzga justamente. Ahora pensemos en nuestra conducta, en lo que hemos hecho. Y pensemos de esta manera, porque Él llevó los pecados de todo el mundo. Y Él fue el sacrificio por todo el pecado, pasado, presente y futuro. Versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol. En su propio cuerpo. Ahora, cómo pudo llevar todo el pecado en su cuerpo? Si ya que él tomó la naturaleza humana con la ley del pecado y de la muerte, y no pecó, y no pecó. Entonces él es creador. Él se convirtió en el perfecto sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y ahora, para la iglesia, los hijos del primogénito, los hijos de las primicias, eso es para nosotros, para que nosotros caminemos en sus pasos. Él mismo llevó sus pecados en su propio cuerpo sobre el árbol para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora, ¿cómo estamos nosotros muertos a los pecados? Porque nosotros fuimos bautizados. Y ese bautismo, como ya hemos visto antes, es una muerte, es un tipo de muerte y sepultura. Y es nuestro pacto, nuestro sello del pacto. Y cuando salimos de esa tumba de agua,
es para que caminemos en novedad de vida. Ahora, veamos lo que dice, ¿verdad? Muertos al pecado, que es la levadura, para que podamos vivir hacia justicia, que es tomar el pan sin levadura, sinceridad y verdad, y caminar en el camino correcto, el camino de Dios, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Pero veamos lo que dice el versículo 25, dice, porque ustedes eran como ovejas yendo por mal camino, y sí, porque todos hemos pecado. Dice, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y es algo maravilloso. Vamos aquí a Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Todo esto es por Cristo. Cristo lo hizo posible. Primera de Juan 3, 5. Y ustedes saben que Él apareció para poder quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Vamos a leer un par de versículos después de esto, porque esto nos dice lo que tenemos que hacer cuando tenemos nuestros pecados perdonados y necesitamos esto todos los días, que nuestros pecados sean perdonados todos los días, porque la batalla contra el pecado siempre está ahí. Versículo 6, todo el que vive en él no practica pecado, no lo practicamos. No dice que no pecamos, porque en la primera parte de Primera Juan, ¿verdad? Vamos a aquí, a Primera Juan 1. Porque es importante que cuando vemos la injusticia, el pecado en nuestra vida, que nos arrepintamos para ser perdonados. Porque cuando somos bautizados recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para poder vivir nuestra vida de la manera que Dios quiere que la vivamos. Y tenemos acceso a Dios para el perdón de nuestros pecados de una manera continua. Recibir el perdón continuo. Entonces, cuando tenemos el pecado fuera de nuestra vida y ponemos el camino de Dios y estudiamos y Dios, nos va enseñando y va escribiendo sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Primera de Juan 1, versículo 6. Y él se incluye el mí mismo, dice, si proclamamos, todos se incluye, que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y este es el peor tipo de pecado y de mentira. Porque, porque lo estamos creyendo. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y nos creemos nuestra mentira. Y no estamos practicando la verdad. Entonces, por un lado, ya no estamos practicando el pecado y en el, ni en el otro, por el otro lado debemos estar practicando la verdad. Dice, sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos, no de parte, no de la mayoría, sino de todos, de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, si decimos, bueno, nosotros no tenemos la ley del pecado de la muerte porque somos muy justos. No, no, todos los seres humanos la tenemos. Por si decimos eso, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, aquí está la clave, versículo 9. Si confesamos nuestros propios pecados, que es el arrepentimiento, ¿correcto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Porque esto nos muestra la operación completa, ¿verdad? De sacar el pecado de nuestra vida y poner la justicia, ¿verdad? Y sacar la levadura y poner nosotros pan sin levadura. Versículo 11.
Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1. Dice, por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, busquen las cosas que están arriba. Tenemos que poner nuestra mente en Cristo, donde Cristo está sentado a la mano, a la derecha de Dios. Versículo 2, coloquen su afección en las cosas que están arriba y no en las cosas que están sobre la tierra. Porque han muerto a través del bautismo, ¿verdad? Y hemos muerto al pecado y hemos muerto, ¿verdad? A Satanás, dice, y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Y aquí está la promesa. Vamos a ver la promesa que dice aquí. Dice, cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y esa es la meta. Ahora, nosotros tenemos que pelear el pecado. Tenemos que pelear el pecado que está dentro de nosotros. Tenemos que pelear contra Satanás. La sociedad en la que estamos ahora, todo alrededor de nosotros. Todo esto nos presenta con problemas. Pero conforme vamos amando a Dios y guardando sus mandamientos y estudiando y orando y vamos cediendo a Él, podemos crecer y podemos vencer. Dice, por tanto, versículo 5, condenen a muerte sus miembros, los cuales están sobre la tierra. ¿Cuáles son? La inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, ¿verdad? O lujuria, deseos malignos y codicia, la cual es idolatría. Y estos son pecados muy graves. Debemos de hacerlos morir, sacarlos de nuestra vida. Que nos dice también que nos dice que ese es el proceso de conversión. Sí, Dios ha proveído el camino, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo, y eso es cierto. Pero nos ha dado también su Santo Espíritu. Y Él espera que nosotros hagamos nuestra parte. Y que lo hagamos de una manera tal que reconozcamos el pecado, que nos arrepintamos, que lo saquemos de nuestra vida. Ahora, aquí en el versículo 5, estos son pecados muy profundos. Versículo 6 dice, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no debemos vivir de esa manera. Versículo 7, entre quienes ustedes también caminaron una vez, cuando estaban viviendo en estas cosas. Y sí, por supuesto, porque tenemos muchos pensamientos en nuestra mente y recuerdos de esos pecados y que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a limpiar esto, porque somos limpiados de nuestros pecados a través de Jesucristo y tenemos su sangre aplicada a nosotros para poder remover esos pecados. Y Dios nos dice que Dios aparta nuestros pecados de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente. Y aquí continúa y dice lo que sigue. En el versículo 8 dice, pero ahora también deberían también quitarse todas estas cosas: ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de su boca. No se mientan el uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras. Tenemos que quitar todas estas cosas, deshacernos de ellas. Y dice, y deben vestirse al nuevo hombre, quien está siendo, ¿verdad? Presente, tiempo presente, siendo renovado en conocimiento. Y esa renovación, lo vamos a ver en un momento, en conocimiento, de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. Ahora, debemos de recordar que la conversión es un proceso. De eso es de lo que estamos hablando. Es un proceso. Por eso tenemos el sábado, por eso tenemos la Pascua y los días santos, todas las fiestas santas de Dios, porque a través de ellas aprendemos del plan de Dios y aprendemos también a través del Espíritu Santo de Dios y podemos sacar todas estas cosas de nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace?
nos renueva nuestra mente, o como el griego lo dice, ¿verdad? Dice que es una metamorfosis o un cambio de nuestra mente. Y vamos a ver en un minuto cómo se lleva a cabo esto. Romanos 12, versículo 1. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. Es algo de vivirlo. No es nada más de venir a servicios el sábado, ya. No, lo tenemos que vivir todo el tiempo, todos los días, día y noche. Dice, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. ¿Y cuál es ese servicio espiritual? Es la manera en la que vivimos, hermanos. Es la manera en la que ayudamos a los demás. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados. Una metamorfosis, esa transformación por la renovación de sus mentes. Y esto es constantemente estar siendo renovados para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Ahora vamos a regresar a Colosenses 3 de nuevo, porque esto nos muestra cómo vamos venciendo activamente, cómo vamos venciendo nuestros pecados. Vamos a recordar lo que dice Cristo a las 7 iglesias, ¿verdad? Le dice, aquel al que venciere, el que venciere, a todas las iglesias, le promete grandes promesas al que venciere. Colosenses 3:11. Dice, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino Cristo es todas las cosas y está en todos. Entonces, vístanse entonces, porque debemos poner atención que todas estas cosas tienen que ver con la actitud de nuestra mente, con la manera como hacemos las cosas, con el Espíritu de Dios, con las leyes y mandamientos de Dios estando escritos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vístanse entonces como los elegidos de Dios. Ahora, somos elegidos de Dios. ¿Qué significa ser elegido? Hemos sido, eh, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, porque todos estos tienen que ver con una actitud de humildad y de servicio, soportándose. ¿Y qué significa el soportándose? Soportándose, dice, es que si otra persona no es de la manera que usted piensa que deberían de ser, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Nosotros tenemos que soportar a los otros. Porque si hay un problema, podemos orar al respecto. Porque Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar a las personas. Dios puede convertir a las personas. Puede cambiar los corazones, por supuesto. Eso es en lo que Él se ocupa. Absolutamente. Soportándose el uno al otro y perdonándose uno al otro. Si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo que es como el pegamento de la perfección. Y eso comienza ¿con qué? Lo vamos a ver en un minuto. Y, y, y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Y veamos cómo se hace esto, porque cuando lo entendemos, cómo se lleva a cabo esto, es maravilloso. Versículo 16. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y en todo lo que sea que hagan en palabra
o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Es algo maravilloso. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Ahora, vamos a regresar aquí a Romanos 8. Romanos capítulo 8. La primera parte del capítulo Romanos 8 es maravillosa de este punto de vista. En el capítulo 7, el apóstol Pablo nos explica las dificultades de sobreponernos al pecado que está dentro de nosotros y poder ver que nosotros no podemos por nosotros mismos sacarlo. Y él dice, bueno, la ley es buena y santa y perfecta y justa. El problema no es la ley, el problema no es Dios, el problema es nuestra naturaleza, nuestra conversión, nuestra compulsión, nuestros impulsos, porque él pecaba cuando no quería y él hacía cosas que no quería hacer, cosas horribles, pero él se arrepiente. Entonces aquí, en este proceso de vencer, usando el Espíritu de Dios, vamos a ver lo que dice aquí en Romanos 8, versículo 1, porque esto nos dice cómo es que Dios nos ve cuando estamos nosotros peleando el pecado. ¿Cómo es que Dios nos ve porque pecamos, pero nos arrepentimos y tratamos de vencer? ¿Dios nos condena? ¿Nos hace a un lado? ¿Nos rechaza? No, eso no lo haría. A menos que nos hubiera dado advertencia tras advertencia, tras advertencia, tras advertencia. Pero si estamos practicando la justicia, estamos tratando de sacar el pecado de nuestras vidas, estamos poniendo la justicia de Dios, el amor de Dios, si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, eso es lo importante. Entonces, Romanos 8:1 dice, consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y eso es lo que nosotros hacemos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Y estamos constantemente siendo librados de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y vencer y poder llegar a estar en su reino. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, que no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y esto es lo que significa para la fiesta de panes ácimos. Sacar el pecado y poner la justicia. Crecer y vencer. Arrepentirnos. Estar cerca de Dios. Que nuestra mente sea renovada y que desarrollemos entonces la mente de Cristo, como ya hemos cubierto en el pasado. Pero esta es la manera en que lo hacemos. Por esto es importante la fiesta de los panes sin levadura, porque necesitamos hacer esto todos los años y tenemos que ser enseñados cómo hacerlo cada vez mejor y cómo Dios ama eso y Dios nos ama y Dios nos ha llamado. Entonces, espero que continúen todos teniendo una excelente fiesta de, de, de- de panes ácimos. Entonces, vayan al sitio y bajen los sermones y estudien y aprendan. Y por favor, vean el video acerca de el compañerismo verdadero con Dios, porque eso nos va a inspirar a crecer y a vencer tremendamente, porque muestra el amor de Dios y el amor de Cristo.
Entonces estudien esos mensajes. Si ustedes ya tienen el video, sáquenlo de nuevo, ¿verdad? El compañerismo verdadero con Dios, para que nos ayude a ser sin levadura en Cristo Jesús. Amén.